Elena G. de White advirtió algo que muy pocos están tomando en serio hoy. Los tiempos difíciles no destruyen la fe. Lo que la destruye es el miedo, el pánico religioso y la falta de preparación interior. Muchos están acumulando provisiones, leyendo profecías con desesperación, pero descuidando lo único que realmente los sostendrá cuando llegue la prueba. Porque la mayor crisis no será económica ni política. Será mental, emocional y espiritual. Y si tu carácter no está fortalecido, ahora, si tu comunión con Dios no es diaria, si tus hábitos no están en orden, el miedo te paralizará antes de que cualquier persecución comience. Elena de White enseñó un método claro: preparación con disciplina, prudencia con fe y obediencia con paz interior. Esto es lo que ella reveló sobre cómo permanecer firme cuando todo tiemble. La preparación para los tiempos difíciles no es un acto de pánico. No es acumular provisiones hasta llenar bodegas. No es leer profecías con desesperación hasta perder el sueño. La verdadera preparación es algo más profundo, más silencioso, más transformador. Elena G. de White lo dejó claro en sus escritos. Los tiempos de prueba no destruyen la fe por sí mismos. Lo que destruye la fe es el miedo no enfrentado, la comunión descuidada y un carácter no fortalecido. Cuando la presión aumente, cuando la tribulación llegue, lo que sostendrá tu fe no será lo que guardaste en tu despensa, sino lo que cultivaste en tu corazón. Y, si eso no está en orden hoy, el pánico te vencerá antes de que cualquier persecución comience. Antes de continuar, si este mensaje está tocando algo profundo en tu espíritu, suscríbete a este canal. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta advertencia. Y si alguna vez has sentido miedo por lo que viene, si has luchado entre prepararte con fe o caer en la ansiedad, déjame un comentario. A veces, compartir lo que sentimos nos ayuda a procesar lo que Dios está tratando de enseñarnos. No estás solo en esta lucha. Hay miles de hermanos y hermanas enfrentando las mismas batallas interiores. Y Dios quiere fortalecernos a todos. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy puede transformar tu vida espiritual para siempre. Este no es un mensaje más sobre profecía. Es un llamado directo a examinar tu preparación real, a evaluar si estás construyendo tu fe sobre hábitos diarios o sobre emociones pasajeras, a preguntarte si tu mente está siendo disciplinada o si el miedo ya tomó control. Porque cuando llegue la prueba final, no habrá tiempo para arrepentirse de lo que no hiciste hoy. No habrá espacio para lamentar la comunión que descuidaste, la oración que postergaste, el carácter que no fortaleciste. El tiempo de preparación es ahora, y la preparación verdadera no se mide en lo que tienes, sino en quién eres delante de Dios. Elena G. de White enseñó que Dios permite las pruebas para revelar lo que realmente hay dentro de nosotros, no para destruirnos, sino para purificarnos, no para abandonarnos, sino para acercarnos más a Él. Pero esa purificación requiere algo de nuestra parte: disciplina, obediencia, constancia y una fe que no dependa de las circunstancias. Muchos creyentes están esperando que Dios haga todo el trabajo. Esperan un milagro de último momento que los rescate sin esfuerzo. Pero la Escritura y el espíritu de profecía son claros. Dios prepara a su pueblo por dentro antes de permitir la prueba por fuera. Él fortalece el carácter antes de enviar la tormenta. Y si tú no estás colaborando con ese proceso, si estás resistiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida diaria, entonces la tormenta te encontrará desprevenido. Hoy vamos a hablar de algo que pocos están dispuestos a enfrentar: la diferencia entre preparación real y pánico religioso. Vamos a explorar lo que Elena G. de White realmente dijo sobre cómo sostenerse en tiempos difíciles, no con teorías abstractas, sino con principios prácticos, claros y aplicables. Vamos a desmantelar la ilusión de que basta con saber doctrina.
Vamos a confrontar la mentira de que la fe se sostiene sola sin disciplina. Y vamos a descubrir cómo fortalecer tu mente, tu carácter y tu comunión con Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque el enemigo no te atacará con argumentos teológicos. Te atacará con miedo, con ansiedad, con confusión mental, con aislamiento espiritual. Y si no estás preparado, interiormente caerás. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte. No es para paralizarte, sino para movilizarte hacia una fe genuina, probada, sostenible. Una fe que no se derrumba cuando las profecías se cumplen. Una fe que permanece firme cuando todo tiembla. Porque Dios no está buscando creyentes que sepan mucho. Está buscando creyentes que obedezcan con amor, que confíen con paz y que permanezcan fieles incluso cuando nadie más lo haga. Ese es el tipo de fe que atraviesa los tiempos difíciles. Y esa fe se construye hoy, en lo secreto, en lo pequeño, en lo diario. Prepárate para recibir este mensaje con un corazón abierto. Lo que viene a continuación puede incomodarte, desafiarte, pero también transformarte. El pánico religioso es una trampa espiritual que muchos creyentes no reconocen hasta que ya están atrapados en ella. Se disfraza de celo profético, de preocupación legítima, de preparación responsable. Pero en realidad es miedo sin control, ansiedad sin fe y una obsesión que destruye la paz interior. Elena G. de White advirtió repetidamente contra este tipo de fanatismo. Ella vio cómo personas sinceras, con buenas intenciones, caían en extremos que no solo debilitaban su fe, sino que también dañaban su testimonio y su salud mental. El pánico religioso te hace sentir que nunca estás lo suficientemente preparado. Te empujan a acumular, a alertar, a vivir en un estado constante de emergencia espiritual. Y ese estado no viene de Dios, viene del enemigo, que sabe que un creyente ansioso es un creyente ineficaz. La preparación real, en cambio, es tranquila, es metódica, es sostenible. No se alimenta de rumores ni de especulaciones, se alimenta de la palabra de Dios, de la oración constante y de hábitos diarios que fortalecen el carácter. Elena G. de White escribió que la verdadera preparación para los tiempos difíciles comienza con la comunión diaria con Dios, no con planes de emergencia elaborados, no con estrategias de supervivencia complejas, sino con una relación personal, viva y creciente con Cristo. Porque cuando esa relación es sólida, cuando tu fe está arraigada en la experiencia diaria con Dios, entonces las circunstancias externas no tienen el poder de destruirte. Puedes perder todo lo material y aún así permanecer firme. Puedes enfrentar la persecución y aún así mantener la paz. Esa es la diferencia entre quien se preparó con fe y quien solo acumuló información y provisiones. El problema del pánico religioso es que roba el discernimiento. Cuando vives en un estado constante de alarma, tu capacidad de escuchar la voz de Dios disminuye. Tu mente se llena de ruido, noticias alarmantes, interpretaciones proféticas especulativas, teorías que generan más miedo que fe. Y en medio de ese ruido, la voz apacible del Espíritu Santo se pierde. Elena G. de White fue clara. Dios no guía a su pueblo a través del pánico. Dios guía con paz, con claridad, con una convicción interior que trae certeza y no confusión. Si tu preparación te está quitando el sueño, si te está robando la paz, si te está alejando de la comunión tranquila con Dios, entonces no es preparación verdadera, es ansiedad disfrazada de espiritualidad. La fe que sostiene en tiempos difíciles no se construye en momentos de crisis. Se construye en los días ordinarios, cuando nadie te ve, cuando no hay presión externa. Se construye en la oración de la mañana que decides hacer aunque no tengas ganas, en el estudio bíblico que mantienes aunque estés cansado, en la obediencia a principios de salud y temperancia aunque nadie más los esté siguiendo, en las decisiones pequeñas y constantes que fortalecen tu carácter.
Elena G. de White enseñó que el carácter no cambia en la crisis. La crisis solo revela lo que ya estaba ahí. Si no has estado fortaleciendo tu carácter en tiempos de calma, la tormenta te encontrará débil. Y ninguna cantidad de provisiones materiales compensará esa debilidad interior. Muchos creyentes están esperando que Dios les dé una señal clara antes de comenzar a vivir en obediencia plena. Esperan que las profecías se cumplan visiblemente para entonces decidir cambiar sus hábitos, fortalecer su fe, buscar la santificación. Pero ese es un error fatal. Cuando la crisis llegue, no habrá tiempo para desarrollar hábitos espirituales. No habrá tiempo para aprender a orar con poder. No habrá tiempo para fortalecer la mente contra el miedo. El tiempo de preparación es ahora, cuando todavía hay paz relativa, cuando todavía puedes cultivar tu relación con Dios sin la presión de la persecución externa. Dios te está dando tiempo hoy para que te fortalezcas interiormente. No desperdicies ese tiempo viviendo en pánico o en complacencia. Usa este tiempo para construir una fe genuina, probada en lo cotidiano. La pregunta que debes hacerte no es ¿cuánta comida tengo guardada? La pregunta es ¿cuánta fe tengo cultivada? No es ¿qué pasará si viene la persecución? Es ¿quién soy yo hoy delante de Dios? Porque los tiempos difíciles no crean tu carácter, solo lo revelan. Y si lo que hay dentro de ti hoy es miedo, ansiedad, falta de comunión y dependencia de las cosas materiales, entonces eso es lo que saldrá cuando la presión aumente. Pero si lo que hay dentro de ti es fe genuina, obediencia constante, comunión diaria y confianza en Dios, entonces eso es lo que te sostendrá cuando todo tiemble. Elena G. de White nos dejó un camino claro. Preparación con equilibrio, fe con acción, confianza con disciplina. Y ese camino comienza hoy, en lo secreto, donde nadie te ve excepto Dios. Hay una tendencia peligrosa en algunos círculos proféticos: la obsesión por la preparación material. Acumular alimentos, buscar refugios, planear estrategias de supervivencia física. Y aunque la prudencia es bíblica, cuando esa preparación consume toda tu atención y descuidas lo espiritual, estás construyendo sobre arena. Elena G. de White advirtió que muchos que parecían estar preparados exteriormente colapsarían en la prueba final porque no habían fortalecido su interior. Tenían provisiones, pero no tenían fe genuina. Tenían planes, pero no tenían comunión con Dios. Y cuando llegó el momento de decidir entre obedecer a Dios o salvar su vida física, eligieron lo segundo, porque nunca habían aprendido a confiar en Dios más allá de lo que podían ver y controlar. La preparación espiritual es mucho más difícil que la material. Comprar alimentos es fácil. Fortalecer el carácter es difícil. Guardar agua es simple. Vencer el orgullo, la impaciencia, el egoísmo es complejo. Pero esa es exactamente la preparación que sostendrá tu fe cuando todo se derrumbe. Porque en los tiempos finales, lo que estará en juego no será tu comodidad física, sino tu lealtad a Dios. No te perseguirán por lo que tienes guardado en tu bodega. Te perseguirán por lo que crees, por tu obediencia a la ley de Dios, por tu fidelidad a la verdad. Y si tu fe no está arraigada profundamente en una experiencia personal con Cristo, si tu carácter no ha sido transformado por el Espíritu Santo, entonces ninguna cantidad de preparación material te salvará de negar tu fe bajo presión. Elena G. de White escribió que la mente será el campo de batalla final. El enemigo atacará tu capacidad de pensar con claridad, de discernir la verdad, de mantener la paz interior. Lo hará a través del miedo, de la confusión, del agotamiento mental, del aislamiento. Y si no has estado disciplinando tu mente ahora, si has permitido que la ansiedad, las distracciones y los pensamientos negativos dominen tu vida mental, entonces estarás indefenso cuando llegue el ataque real. La mente
necesita ser fortalecida a través de la meditación en la palabra de Dios, a través de la oración constante, a través de hábitos que promuevan claridad mental y paz interior. No puedes esperar tener una mente fuerte en la crisis si hoy vives con la mente dispersa, llena de ruido digital, de preocupaciones innecesarias, de contenido que debilita tu capacidad de concentración y discernimiento. El carácter es otro pilar fundamental de la preparación espiritual. Y el carácter no se desarrolla leyendo sobre él, se desarrolla practicándolo. Cada vez que eliges obedecer a Dios en algo pequeño, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que vences una tentación, cada vez que actúas con integridad aunque nadie te vea, cada vez que perdonas cuando sería más fácil guardar rencor, estás construyendo el tipo de carácter que resistirá la presión final. Elena G. White enseñó que Dios permite pruebas pequeñas ahora para prepararnos para las grandes pruebas que vienen. Si estás fallando en las pruebas pequeñas de hoy, si no estás siendo fiel en lo poco, ¿cómo esperas ser fiel en lo mucho? El carácter de Cristo no se forma de un día para otro. Es el resultado de una vida de rendición diaria, de obediencia constante, de decisiones correctas repetidas una y otra vez hasta que se vuelven parte de quién eres. La obediencia es el lenguaje del amor hacia Dios. No es legalismo, es relación. Cuando amas a alguien, naturalmente quieres agradarle, seguir su voluntad, vivir en armonía con sus principios. Y Dios nos ha dado principios claros, los 10 mandamientos, las leyes de salud, los principios de mayordomía, las instrucciones sobre cómo relacionarnos con otros. No son sugerencias opcionales, son el camino hacia una vida plena, saludable y en comunión con Él. Cuando obedeces estos principios hoy, en tiempos de paz, estás entrenando tu voluntad para obedecer también en tiempos de crisis. Porque la obediencia es un músculo espiritual. Si no lo ejercitas ahora, estará atrofiado cuando más lo necesites. Y en el momento final, cuando obedecer signifique perderlo todo, solo aquellos que han practicado la obediencia por amor tendrán la fuerza para mantenerse fieles. La preparación material sin preparación espiritual es vanidad. Puedes tener todo lo necesario para sobrevivir físicamente y aún así perder tu alma. Pero la preparación espiritual sin nada material también es imprudencia. Elena G. White enseñó el equilibrio. Sé prudente. Prepárate físicamente dentro de tus posibilidades, pero nunca descuides lo espiritual, porque al final, lo único que atravesará la eternidad contigo no será lo que acumulaste, sino quién llegaste a ser en Cristo. Tu carácter transformado, tu fe probada, tu obediencia fiel. Eso es lo que importa. Eso es lo que permanecerá. Y si estás invirtiendo más tiempo en prepararte materialmente que en buscar la santificación, entonces tus prioridades están invertidas. Ajústalas ahora, mientras todavía hay tiempo. Elena G. White vivió en una época de grandes cambios y también de grandes expectativas proféticas. Ella vio cómo algunos creyentes caían en el fanatismo, abandonando sus responsabilidades, vendiendo todo precipitadamente o viviendo en un estado de alarma constante. Y ella corrigió esos extremos con firmeza, porque Dios no llama a su pueblo al desequilibrio. Dios llama al equilibrio, fe sin presunción, prudencia sin paranoia, preparación sin pánico. Elena G. White enseñó que debemos vivir como si Cristo viniera hoy, pero trabajar y planificar como si tuviéramos muchos años por delante. Ese equilibrio es difícil de mantener, pero es esencial, porque el enemigo ataca desde ambos extremos. Te quiere paralizado por el miedo o adormecido por la complacencia. Ambos extremos te destruyen espiritualmente. La prudencia es una virtud bíblica. Proverbios está lleno de consejos sobre planificación, sobre anticipación, sobre actuar con sabiduría. Pero la prudencia no es lo mismo que la ansiedad. La prudencia dice:
Voy a prepararme razonablemente y confiaré en Dios para el resto. La ansiedad dice, nunca será suficiente, necesito más, tengo que controlarlo todo. Elena G. de White animó a los creyentes a vivir con sencillez, a no acumular innecesariamente, a no buscar lujos ni comodidades excesivas, porque la sencillez libera la mente. Cuando no estás atado a muchas posesiones, cuando no dependes de comodidades superfluas, entonces es más fácil obedecer a Dios cuando Él te pida moverte, cambiar, dejar algo atrás. La sencillez es preparación espiritual, es libertad interior, es la capacidad de decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo, y estoy listo para soltarlo si tú me lo pides. La temperancia es otro pilar fundamental, no solo en la alimentación, aunque eso es importante, sino en todo, en el trabajo, en el entretenimiento, en el uso del tiempo, en las emociones. La falta de temperancia debilita la mente y el cuerpo, y una mente debilitada no puede discernir correctamente, no puede orar con poder, no puede resistir las tentaciones sutiles del enemigo. Elena G. de White fue enfática sobre la relación entre la salud física y la espiritualidad. No son temas separados. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si lo estás destruyendo con malos hábitos, si estás intoxicando tu mente con sustancias que nublan tu juicio, si estás descuidando el descanso y el ejercicio, entonces estás debilitando tu capacidad de mantenerte firme espiritualmente. Los tiempos difíciles requerirán claridad mental, resistencia física y estabilidad emocional. Y todo eso se cultiva hoy, con decisiones diarias de temperancia. La claridad mental es un don que muchos están perdiendo en esta era de distracción constante. Elena G. de White no conoció los teléfonos más inteligentes, pero advirtió sobre cualquier cosa que dispersara la mente y robara el tiempo que debería dedicarse a Dios. Hoy, la tecnología puede ser una bendición o una maldición. Puede conectarnos con verdad o inundarnos de basura mental. Y cada creyente debe evaluar honestamente cómo está usando su tiempo, qué está alimentando su mente. ¿Está fortaleciendo su capacidad de concentración, de meditación profunda, de comunión silenciosa con Dios? ¿O está permitiendo que su mente sea programada por algoritmos, por contenido superficial, por entretenimiento que no edifica? La claridad mental no es un lujo, es una necesidad espiritual. En los tiempos finales, necesitarás poder escuchar la voz de Dios con claridad, y no podrás hacerlo si tu mente está llena de ruido. Elena G. de White también enseñó sobre la importancia de la comunidad. Los tiempos difíciles no deben enfrentarse en aislamiento. Dios diseñó a su pueblo para fortalecerse mutuamente, para animarse, para sostenerse en la fe. Pero esa comunidad debe estar basada en la verdad, en el amor genuino, en el compromiso mutuo de buscar la santidad. No en chismes, no en especulaciones proféticas sin fundamento, no en críticas constantes. Una comunidad espiritual sana es aquella donde se estudia la palabra juntos, donde se ora unos por otros, donde se confiesan las luchas y se busca ayuda sin vergüenza. Si no tienes esa comunidad hoy, búscala, cultívala. Porque cuando llegue la prueba final, necesitarás hermanos y hermanas que te fortalezcan, que te recuerden las promesas de Dios, que oren contigo cuando tu fe flaquee. El equilibrio que Elena G. de White enseñó no es tibio, no es un compromiso entre la verdad y el error. Es la sabiduría de vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Es ser práctico sin perder la fe. Es ser espiritual sin volverse imprudente. Es confiar en Dios completamente mientras haces tu parte responsablemente. Ese equilibrio requiere madurez espiritual. Requiere humildad para reconocer cuando estás cayendo en un extremo. Requiere estar dispuesto a ser corregido por la palabra y por el espíritu de profecía. Y requiere disciplina diaria para mantener ese balance en medio de un mundo que te empuja constantemente hacia los extremos. Pero ese equilibrio es posible.
Y es exactamente lo que necesitarás para atravesar los tiempos difíciles sin perder la fe. El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo. No necesita destruirte físicamente si puede paralizarte mentalmente. No necesita perseguirte si puede hacer que te persiguas a ti mismo con pensamientos de terror. El miedo roba la paz, roba el discernimiento, roba la capacidad de escuchar a Dios. Y si no lo enfrentas ahora, si permites que crezca sin control en tu corazón, entonces cuando lleguen los tiempos difíciles reales, estarás completamente indefenso ante él. Elena G. de White escribió que muchos que profesaban tener fe colapsarían bajo el peso del miedo. No porque no conocieran la verdad, sino porque nunca aprendieron a confiar en Dios más allá de sus emociones. Su fe era teórica, no experiencial, y cuando las emociones gritaban miedo, no tenían nada más profundo que las sostuviera. La ansiedad es miedo prolongado. Es la preocupación constante por lo que podría pasar. Y es un pecado, aunque pocos lo reconozcan como tal. Jesús dijo, no se angustien. No fue una sugerencia, fue un mandato, porque la ansiedad es falta de confianza en Dios. Es decirle a Dios, no creo que tú tengas el control. No confío en que tú me cuidarás. Necesito resolverlo todo yo mismo. Y cuando vives en ese estado mental, tu capacidad de escuchar la dirección de Dios se nubla. Tomas decisiones impulsadas por el miedo en lugar de por la fe. Te alejas de la comunión porque tu mente está demasiado inquieta para orar con paz. Y entras en un ciclo descendente, donde la ansiedad alimenta más ansiedad y la falta de paz te aleja cada vez más de la única fuente que puede restaurarla: Dios mismo. Elena G. de White enseñó que la comunión diaria con Dios es el antídoto contra el miedo. No porque la comunión elimine mágicamente las circunstancias difíciles, sino porque te conecta con aquel que es más grande que cualquier circunstancia. Cuando pasas tiempo real en oración, no oraciones apresuradas, sino comunión profunda, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo que parecía abrumador se vuelve manejable. Lo que parecía imposible se vuelve posible. No porque tú hayas cambiado las circunstancias, sino porque Dios ha cambiado tu corazón. Y esa paz interior, esa confianza renovada, es lo que te permitirá enfrentar los tiempos difíciles sin colapsar. Porque tu fe no estará basada en lo que ves, sino en aquel en quien confías. Muchos creyentes están tratando de vencer el miedo con información. Leen más profecía, estudian más sobre los tiempos finales, buscan más detalles sobre lo que vendrá. Y aunque el conocimiento es importante, no es suficiente para vencer el miedo. El miedo no se vence con información, se vence con relación. Con una relación tan profunda con Dios, que su presencia se vuelve más real para ti que tus circunstancias. Con una experiencia diaria de su fidelidad que te permite decir con convicción, Él ha sido fiel antes, será fiel otra vez. No tengo que tener miedo. Esa confianza no se construye leyendo sobre Dios. Se construye caminando con Él, día tras día, en lo pequeño y en lo grande, hasta que su voz se vuelve inconfundible para ti. El miedo también crece en el aislamiento. Cuando te alejas de la comunidad de fe, cuando dejas de congregarte, cuando te encierras en tus propios pensamientos, el miedo se magnifica. Elena G. de White animó a los creyentes a buscar la compañía de otros que fortalecieran su fe, no que alimentaran sus miedos. Hay personas que constantemente hablan de desastres, de conspiraciones, de peligros inminentes, y esa conversación constante alimenta la ansiedad. Pero hay otras personas que hablan de las promesas de Dios, de su fidelidad, de victorias espirituales. Y esa conversación fortalece la fe. Elige sabiamente con quién pasas tu tiempo. Elige conversaciones que edifiquen, no que destruyan. Porque el miedo es contagioso, pero la fe también lo es.
Hay una oración que Elena G. de White recomendaba repetir cuando el miedo amenazaba con dominar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es una fórmula mágica, es un recordatorio. Es traer tu mente de vuelta a la verdad cuando las emociones están mintiendo. Es declarar lo que sabes que es cierto, aunque no lo sientas en el momento. Y cuando repites esa verdad, cuando la meditas, cuando la oras con sinceridad, algo comienza a cambiar. El miedo pierde su poder. La paz comienza a regresar, no porque las circunstancias hayan mejorado, sino porque tu enfoque ha cambiado. Estás mirando a Dios en lugar de mirar el problema, y esa es siempre la clave para vencer el miedo. Cambiar tu enfoque de lo que temes a aquel en quien confías. La fe genuina no se sostiene con emociones. Las emociones cambian constantemente. Un día te sientes cerca de Dios, al siguiente te sientes vacío. Un día estás motivado, al siguiente estás desanimado. Si tu vida espiritual depende de cómo te sientes, entonces tu fe es inestable. Y una fe inestable no resistirá la presión de los tiempos difíciles. Elena G. de White enseñó que la fe debe estar basada en principios, no en sentimientos, en decisiones firmes, no en emociones fluctuantes. Y eso requiere disciplina diaria. Requiere establecer hábitos espirituales que mantengas incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no sientas nada, incluso cuando parezca que no está funcionando. Porque esos hábitos son los que construyen un fundamento sólido que resistirá cuando todo tiemble. La oración sincera es el primer pilar, no oraciones repetitivas y mecánicas, no palabras bonitas sin corazón, sino oración sincera. Hablar con Dios como con un amigo, compartir tus luchas reales, confesar tus pecados específicos, pedir ayuda genuina. Elena G. de White escribió que Dios desea que vengamos a Él con sencillez, como un niño viene a su padre, sin pretensiones, sin máscaras, sin tratar de impresionarlo con palabras religiosas, solo tú y Dios, en honestidad total. Esa oración sincera es la que construye una relación real, es la que te permite escuchar su voz, es la que transforma tu carácter porque estás permitiendo que Dios entre en las áreas más profundas de tu vida. Y esa oración debe ser diaria. No cuando tienes una crisis, no solo los sábados, sino todos los días, como el alimento que necesitas para vivir. El estudio bíblico es el segundo pilar. Y no es lo mismo que leer la Biblia por obligación. Estudiar la Biblia es buscar entender lo que Dios está diciendo. Es hacer preguntas. Es meditar en los versículos hasta que se vuelvan parte de tu mente. Es permitir que la palabra corrija tus pensamientos, tus actitudes, tus decisiones. Elena G. de White recomendaba estudiar la Biblia sistemáticamente, no solo leer pasajes al azar, porque la Biblia es una revelación completa del carácter de Dios y de su plan para la humanidad, y entenderla requiere estudio serio. Pero ese estudio no debe ser frío ni académico. Debe ser con oración, pidiendo que el Espíritu Santo te ilumine. Porque la misma Biblia que otra persona lee sin entender, tú puedes leerla y recibir revelación divina, si tu corazón está abierto y si estás dispuesto a obedecer lo que aprendas. La constancia es lo que separa a quienes realmente crecen espiritualmente de quienes solo tienen momentos emocionales ocasionales. La constancia es hacer lo correcto una y otra vez, incluso cuando es difícil, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es orar hoy aunque ayer sentiste que Dios no te escuchó. Es estudiar la Biblia hoy aunque la semana pasada no entendiste lo que leíste. Es obedecer hoy aunque ayer fallaste, porque el crecimiento espiritual no es lineal. Hay días buenos y días difíciles. Pero la constancia asegura que a largo plazo estarás avanzando. Elena G. de White comparó la vida cristiana con escalar una montaña. Hay momentos en que sientes que estás avanzando rápido y momentos en que parece que no avanzas. Pero si sigues subiendo, si no te rindes, llegarás a la cima.
La constancia es fe en acción. Es creer que Dios está obrando incluso cuando no lo sientes. Muchas personas abandonan sus hábitos espirituales cuando no ven resultados inmediatos. Oran durante una semana y esperan un milagro. Estudian la Biblia por un mes y esperan entenderlo todo. Obedecen por un tiempo y esperan que todos sus problemas desaparezcan. Y cuando eso no sucede, se desaniman y abandonan. Pero así no funciona la vida espiritual. La transformación genuina es gradual. Es como un árbol que crece. No ves el cambio día a día. Pero si eres constante en regarlo, en cuidarlo, eventualmente dará fruto abundante. Dios está obrando en ti incluso cuando no lo percibes. Está fortaleciendo tu carácter. Está profundizando tu fe. Está preparándote para lo que viene. Pero requiere que confíes en el proceso y que no abandones. La disciplina diaria también incluye aspectos prácticos que muchos descuidan. Dormir lo suficiente, comer saludablemente, hacer ejercicio, administrar bien el tiempo. Ellen G. de White fue clara. No puedes separar lo físico de lo espiritual. Tu cuerpo afecta tu mente y tu mente afecta tu espiritualidad. Si estás constantemente agotado porque no duermes bien, tu capacidad de orar con claridad disminuye. Si estás comiendo alimentos que intoxican tu cuerpo, tu mente se vuelve lenta y confusa. Si no haces ejercicio, tu energía física y mental decae. Todo está conectado. Y los tiempos difíciles requerirán que estés en tu mejor estado físico, mental y espiritual. No puedes descuidar ninguna de estas áreas y esperar estar preparado. La disciplina diaria es integral: espíritu, mente y cuerpo, todo trabajando en armonía bajo la dirección de Dios. La recompensa de la disciplina diaria no es solo para el futuro, empieza a manifestarse ahora. Cuando eres constante en tus hábitos espirituales, empiezas a notar cambios: más paz interior, más discernimiento, más victoria sobre tentaciones que antes te dominaban, más claridad en las decisiones. Tu relación con Dios se vuelve más real. Tu confianza en Él se fortalece. Y cuando lleguen los tiempos difíciles, no tendrás que fingir fe, no tendrás que forzar confianza, porque habrás construido una historia personal con Dios. Habrás visto su fidelidad una y otra vez en tu vida diaria. Y esa experiencia acumulada te sostendrá cuando todo lo demás falle. Esa es la fe, que atraviesa los tiempos difíciles. Y se construye hoy, con disciplina, con constancia, con decisiones diarias de buscar a Dios por encima de todo lo demás. Cuando la presión aumente, y aumentará, tu primera reacción determinará mucho de lo que sigue. Si reaccionas con pánico, tomarás decisiones impulsivas que empeorarán tu situación. Si reaccionas con negación, perderás tiempo valioso. Pero si reaccionas con calma, con silencio interior, entonces podrás escuchar la dirección de Dios. Ellen G. de White enseñó que en medio de la tormenta, el pueblo de Dios debe aprender a estar quieto. No inactivo, sino quieto interiormente, con una paz que sobrepasa el entendimiento. Porque esa paz no viene de ignorar el peligro, sino de confiar en que Dios tiene el control incluso cuando todo parece fuera de control. Y esa confianza práctica es lo que te permitirá tomar decisiones sabias en lugar de decisiones desesperadas. El silencio interior no es fácil de cultivar. Vivimos en un mundo ruidoso, donde la distracción es constante y la calma es rara. Pero ese silencio interior es esencial para escuchar a Dios. No puedes discernir su voz si tu mente está llena de ruido. No puedes recibir su dirección si tu corazón está agitado por el miedo. Ellen G. de White recomendaba momentos diarios de quietud, donde no ores con palabras, sino que simplemente estés en la presencia de Dios, donde acalles todos los pensamientos y permitas que Él hable. Esos momentos de silencio son los que te preparan para los momentos de crisis. Porque cuando has aprendido a estar quieto ante Dios en tiempos de paz, podrás estar quieto ante Él también en tiempos de tormenta. Y en esa quietud
recibirás dirección clara, paz sobrenatural y fuerza para lo que viene. Las decisiones sabias no se toman en el momento de la crisis, se toman antes. Se toman cuando estableces principios claros que guiarán tus decisiones, sin importar las circunstancias. Por ejemplo, no voy a mi evaluación así, negar mi fe, sin importar las consecuencias. No voy a comprometer la verdad por conveniencia. Voy a obedecer a Dios, aunque tenga que perderlo todo. Cuando esos principios están firmemente establecidos en tu corazón, antes de la crisis, entonces, en el momento de presión, no tendrás que debatir contigo mismo. Ya sabrás qué hacer. La decisión ya estará tomada. Elena G. de White escribió que muchos caerán porque nunca establecieron principios firmes. Vivieron tomando decisiones basadas en conveniencia, en emociones, en lo que era más fácil en el momento. Y cuando llegó la prueba final, no tenían un fundamento sobre el cual pararse. No sabían quiénes eran ni qué creían realmente, y colapsaron bajo la presión. La confianza práctica significa que confías en Dios, pero también actúas con sabiduría. No es presunción, no es sentarse a esperar que Dios lo haga todo mientras tú no haces nada. Es confiar en que Dios te guiará y luego obedecer esa guía con acción. Elena G. No demonios en sí. White relató historias de creyentes que enfrentaron situaciones imposibles. Algunos oraron y esperaron que Dios los rescatara milagrosamente, sin que ellos hicieran nada. Y a veces Dios lo hizo. Pero en otros casos, Dios les mostró un camino de acción y esperaba que lo siguieran. Los que obedecieron con fe activa fueron librados. Los que esperaban un milagro sin acción perecieron. Hay un tiempo para estar quieto y un tiempo para actuar. Discernir cuál requiere comunión profunda con Dios y sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando la presión aumente, también aumentará la tentación de ceder, de comprometer un poco para aliviar la tensión, de justificar la desobediencia para proteger a tu familia, de negar la verdad para evitar el sufrimiento. Elena G. de White advirtió que esas tentaciones serán sutiles. No te pedirán que niegues a Dios abiertamente. Te pedirán solo un pequeño compromiso, solo una pequeña mentira, solo una pequeña concesión. Y si cedes en lo pequeño, cederás en lo grande. Porque la integridad no se puede dividir. O eres fiel en todo o no eres fiel en nada. Los tiempos difíciles revelarán si tu obediencia a Dios es condicional o absoluta, si es solo cuando es conveniente o incluso cuando cuesta todo. Y esa revelación será dolorosa para muchos que pensaban que tenían fe genuina, pero descubrirán que su fe tenía límites. También habrá momentos en que no entenderás por qué Dios permite ciertas cosas, por qué no interviene cuando esperabas que lo hiciera. Porque el sufrimiento continúa cuando ya has orado tanto. Elena G. de White pasó por momentos así. Perdió seres queridos. Enfrentó enfermedades. Fue incomprendida y criticada. Y en esos momentos tuvo que elegir. Confiar en Dios aunque no entendiera, o amargarse y alejarse. Ella eligió confiar. Y esa confianza la sostuvo a lo largo de décadas de ministerio difícil. Porque la confianza genuina en Dios no depende de entender. Depende de conocer su carácter, de saber que Él es bueno, que Él es fiel, que Él tiene un propósito incluso cuando no lo vemos. Y cuando conoces a Dios así, cuando tu relación con Él es tan profunda que su carácter es incuestionable para ti, entonces puedes atravesar cualquier tormenta sin perder la fe. Porque tu fe no está basada en lo que ves, sino en aquel en quien confías. Hay una verdad profunda que muchos creyentes no han comprendido. Dios nunca permite una prueba externa sin antes haber ofrecido la preparación interna necesaria para atravesarla. El problema no es que Dios envíe pruebas demasiado grandes. El problema es que muchos rechazan la preparación que Dios ofrece. Rechazan la disciplina, rechazan la corrección, rechazan el proceso de santificación. Y cuando llega la prueba,
descubren que no están listos. No porque Dios los haya abandonado, sino porque ellos rechazaron su preparación. Elena G. de White escribió que Dios está preparando a un pueblo que pueda estar en pie en 1900 los últimos días. Pero esa preparación requiere colaboración. Dios no fuerza a nadie. Ofrece, guía, invita, pero cada persona debe elegir cooperar con ese proceso. La preparación interna comienza con la transformación del carácter, y el carácter se transforma en las pruebas pequeñas de la vida diaria. Cada tentación que vences te fortalece. Cada decisión correcta que tomas construye integridad. Cada vez que eliges obedecer a Dios cuando sería más fácil no hacerlo, estás siendo preparado para las decisiones más grandes que vendrán. Elena G. de White enseñó que Dios permite dificultades menores ahora para entrenarnos para las mayores que vienen. Si estás luchando con una tentación específica hoy, no la ignores, no la minimices. Enfrenta esa lucha con seriedad. Porque si no vences hoy en lo pequeño, no vencerás mañana en lo grande. Cada victoria hoy es preparación para las batallas futuras, y cada derrota hoy es una advertencia de que necesitas fortalecer ese área de tu vida. Dios también prepara a su pueblo a través de la comunión íntima con Él. Hay verdades que no se aprenden en los libros. Hay fortaleza que no viene del conocimiento intelectual. Viene de la experiencia personal con Dios. De esos momentos a solas con Él, donde sientes su presencia de manera tan real que no puedes dudar, donde Él te habla de maneras que no puedes explicar pero que sabes que son reales, donde experimentas su amor, su paz, su poder, de forma que marca tu vida para siempre. Elena G. de White tuvo muchas de esas experiencias, y fueron esas experiencias las que la sostuvieron en los momentos más difíciles de su vida. Porque cuando has experimentado a Dios personalmente, cuando has probado que Él es bueno, entonces ninguna duda externa puede destruir esa certeza interna. Esa es la fe que permanece cuando todo tiembla, y se construye en comunión profunda, no en estudio superficial. La fe que permanece también requiere que renuncies a toda seguridad humana. Mientras dependas de tu dinero, de tu posición social, de tu salud, de tu familia, como tu fuente de seguridad, tu fe será débil. Porque todas esas cosas pueden ser quitadas, y cuando lo sean, si tu seguridad estaba en ellas, colapsarás. Elena G. de White enseñó que Dios permitirá que pierdas todo lo que se ha convertido en un ídolo para ti, no por crueldad, sino por misericordia. Porque si aferras algo más que a Dios, entonces ese algo te destruirá cuando lo pierdas. Neil, pero si tu seguridad está únicamente en Dios, entonces aunque pierdas todo lo demás, permanecerás firme. Y esa renuncia no es fácil, es dolorosa, es un proceso de muerte al yo, de crucifixión diaria, de soltar lo que amas para aferrarte a quien es la vida misma. Pero es el único camino hacia una fe inquebrantable. Hay momentos en la preparación de Dios que se sienten como desiertos espirituales, donde parece que Dios está distante, donde tus oraciones parecen rebotar en el techo, donde no sientes nada. Y esos momentos son los más importantes en tu preparación, porque ahí es donde aprendes a caminar por fe, no por vista, donde aprendes a confiar en el carácter de Dios, no en tus emociones, donde aprendes que Dios es fiel incluso cuando no lo sientes cerca. Elena G. de White pasó por periodos así, y escribió sobre ellos con honestidad, pero también escribió sobre cómo esos periodos la fortalecieron, porque cuando salió de ellos, su fe era más profunda, más sólida, más genuina. Había aprendido que Dios es fiel sin importar cómo se sienta, y esa lección la sostuvo por el resto de su vida. La preparación que Dios ofrece es completa. Él no deja nada al azar. Él conoce exactamente qué pruebas enfrentarás y qué fortaleza necesitarás. Y si cooperas con su proceso, si no resistes su obra en tu vida, entonces cuando llegue la prueba final, descubrirás que Él te preparó perfectamente. Tendrás la fuerza que necesitas.
tendrás la paz que sobrepasa el entendimiento. Tendrás la claridad mental para tomar decisiones sabias. Tendrás la fe inquebrantable para permanecer fiel. No porque seas especial, sino porque permitiste que Dios te preparara. Y esa preparación es la diferencia entre quienes permanecen en pie y quienes caen. Elena G. de White vio en visión a dos grupos, uno que permanecía firme hasta el final y otro que colapsaba bajo la presión. La única diferencia entre ellos no era el conocimiento de la verdad. Ambos la conocían. La diferencia era que uno había cooperado con la preparación de Dios y el otro la había resistido. No cometas ese error. Acepta la preparación que Dios te ofrece hoy, aunque sea difícil, aunque sea dolorosa, porque es la única manera de estar listo para lo que viene. Existe un peligro sutil que está afectando a muchos creyentes sinceros: la preparación desequilibrada. Son personas que están haciendo algo, que están tomando en serio los tiempos finales, pero que están invirtiendo su energía en las áreas equivocadas. Están acumulando provisiones pero descuidando la oración. Están estudiando profecía pero no están obedeciendo lo que ya saben que Dios les ha pedido. Están preparándose externamente pero ignorando su vacío interno. Y ese desequilibrio es peligroso porque crea una falsa sensación de seguridad. Te hace sentir que estás preparado cuando en realidad estás expuesto en las áreas que más importan. Elena G. de White advirtió contra este tipo de preparación superficial. Porque cuando llegue la prueba final, lo que revelará tu verdadera condición no será lo que acumulaste, sino quién eres en lo profundo de tu ser. Acumular provisiones sin vida de oración es vanidad. Puedes tener suficiente comida para años, pero si no tienes comunión con Dios, colapsarás bajo el peso del miedo mucho antes de que se te acaben las provisiones. Porque la mayor batalla no será por la supervivencia física, será por la lealtad espiritual. Será una batalla mental, emocional, de fe. Y esa batalla no se gana con comida enlatada. Se gana con una vida de oración profunda que te ha conectado tan íntimamente con Dios que su presencia se vuelve tu mayor seguridad. Elena G. de White relató casos de personas que lo perdieron todo materialmente, pero permanecieron firmes porque su vida de oración era sólida. Y relató casos de personas que tenían todo preparado materialmente, pero negaron su fe porque su vida de oración era inexistente. La Tonatoleapol, preparación material sin preparación espiritual, no solo es insuficiente, es engañosa. Te hace creer que estás listo cuando estás profundamente vulnerable. Estudiar profecía sin obedecer es hipocresía. Hay creyentes que pueden explicar Daniel y Apocalipsis con detalle impresionante. Pueden debatir sobre cronologías proféticas, sobre símbolos, sobre interpretaciones complejas. Pero su vida personal es un desastre. No están obedeciendo los mandamientos básicos. No están tratando bien a su familia. No están siendo honestos en sus negocios. No están venciendo pecados que los dominan desde hace años. Y piensan que porque conocen la profecía estarán listos para los tiempos finales, pero están profundamente equivocados. Elena G. de White fue clara. El conocimiento profético sin transformación del carácter no te salvará. Dios no está buscando personas que sepan mucho. Está buscando personas que obedezcan con amor, que vivan lo que predican, que sean íntegras en lo secreto y en lo público. Porque en los tiempos finales no será el conocimiento lo que te sostenga. Será el carácter formado a través de la obediencia diaria. También está el peligro de enfocarse tanto en lo externo que descuidas tu interior. Hay personas que están tan ocupadas preparándose para la crisis que no tienen tiempo para trabajar en sus propias luchas internas. No tienen tiempo para buscar sanidad emocional. No tienen tiempo para reconciliarse con quienes han ofendido. No tienen tiempo para vencer el orgullo, la amargura, el resentimiento.
y piensan que esas cosas no importan tanto como estar preparado materialmente, pero están equivocados, porque esas luchas internas no tratadas serán las que te destruyan bajo presión. El orgullo te impedirá pedir ayuda cuando la necesites. La amargura te impedirá trabajar en comunidad con otros creyentes. El resentimiento te cegará al punto de tomar decisiones destructivas. Elena G. de White enseñó que debemos trabajar diligentemente en la santificación del carácter, que debemos permitir que el Espíritu Santo nos revele y sane esas áreas rotas de nuestra vida, porque la crisis externa no es el verdadero peligro. El peligro real es la crisis interna no resuelta que colapsa bajo presión. El equilibrio requiere sabiduría. Requiere que evalúes honestamente dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu atención. Si pasas más tiempo comprando provisiones que orando, estás desequilibrado. Si pasas más tiempo leyendo sobre profecía que trabajando en tu carácter, estás desequilibrado. Si estás más preocupado por lo que podría pasar externamente que por lo que ya está mal internamente, estás desequilibrado. Y ese desequilibrio te dejará vulnerable. Elena G. de White recomendaba hacer una evaluación regular y honesta de tu vida espiritual. Preguntarte, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi carácter? ¿Estoy obedeciendo lo que ya sé que debo hacer? ¿Estoy creciendo espiritualmente o solo estoy acumulando conocimiento? Esas preguntas son incómodas, pero son necesarias, porque si no te evalúas a ti mismo con honestidad, la crisis te evaluará, y para entonces será demasiado tarde para corregir. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para buscar el equilibrio. Si reconoces que has estado enfocándote en las áreas equivocadas, puedes cambiar hoy. Puedes comenzar a invertir tiempo real en oración profunda. Puedes comenzar a obedecer lo que has estado posponiendo. Puedes comenzar a trabajar en esas áreas internas que has ignorado. Dios es misericordioso. Él no rechaza a quien viene con un corazón sincero buscando cambiar, pero requiere que seas honesto, que no te engañes a ti mismo con excusas, que no digas «estoy preparado» cuando sabes en tu corazón que hay áreas grandes de tu vida que no están en orden. Elena G. de White enfatizó la importancia de la honestidad con uno mismo y con Dios, porque el autoengaño es uno de los mayores peligros espirituales. Y en los tiempos finales, no habrá espacio para ilusiones. Solo la verdad permanecerá. Solo la fe genuina resistirá. Y solo aquellos que fueron honestos consigo mismos y con Dios, hoy estarán preparados para lo que viene mañana. La línea entre vigilancia y paranoia es delgada, pero crucial. Jesús nos llamó a velar, a estar alertas, a no ser tomados por sorpresa, pero nunca nos llamó a vivir en paranoia, en terror constante, en desesperación. La vigilancia es una actitud espiritual sana. Te mantiene consciente de los tiempos, te motiva a prepararte, te impulsa a vivir con propósito. Pero la paranoia es destructiva, te paraliza con miedo, te hace ver enemigos donde no los hay, te roba la paz y te aleja de la comunión con Dios. Elena G. de White vio ambos extremos en su época, personas completamente dormidas espiritualmente, que ignoraban las señales de los tiempos, y personas tan consumidas por el miedo que perdían la capacidad de funcionar normalmente. Y ella advirtió contra ambos extremos. El equilibrio es estar alerta pero en paz, preparado pero no paralizado, vigilante pero confiado. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo que ignora la realidad. Es una confianza profunda en que Dios tiene el control final sin importar cuán oscuras se vean las circunstancias. Es saber que el mal no ganará, que el sufrimiento es temporal, que hay un reino eterno esperando a los fieles. Esa esperanza no niega el dolor presente, pero lo pone en perspectiva. Elena G. de White escribió sobre la importancia de mantener la vista en el final glorioso, no solo en los tiempos difíciles que lo preceden.
porque si solo miras las pruebas sin ver la recompensa, te desanimarás. Pero si ves ambos, si entiendes que el sufrimiento presente no es comparable con la gloria venidera, entonces puedes atravesar cualquier tormenta con esperanza intacta. Esa perspectiva eterna es lo que separa la vigilancia de la desesperación. La paranoia se alimenta de especulaciones, de rumores, de interpretaciones proféticas no fundamentadas, de teorías conspirativas que no tienen base bíblica, y hay mucho de eso circulando en redes sociales, en grupos de creyentes, en conversaciones. Elena G. de White advirtió contra escuchar a cualquiera que venga con mensajes alarmistas sin fundamento en la palabra de Dios. No todo lo que suena profético lo es. No todo lo que genera miedo viene de Dios. El enemigo también puede usar mensajes aparentemente religiosos para destruir tu paz y robarte el discernimiento. Por eso es crucial filtrar todo a través de la Escritura y del espíritu de profecía. Si un mensaje te genera pánico en lugar de motivarte a buscar a Dios, probablemente no viene de Él. Si un mensaje te empuja a tomar decisiones impulsivas en lugar de orar con calma, desconfía de Él. Dios no guía con confusión, guía con claridad y paz. Mantener la esperanza también requiere que alimentes tu mente con lo correcto. Si pasas todo tu tiempo consumiendo contenido alarmista, noticias negativas, profecías de desastre tras desastre, tu mente se llenará de oscuridad, y esa oscuridad apagará tu esperanza. Elena G. de White recomendaba balancear el conocimiento de los tiempos con la meditación en las promesas de Dios. Sí, es importante estar informado, pero es más importante estar lleno de la palabra. Sí, es necesario entender las profecías, pero es más necesario conocer el carácter de Dios. Porque el conocimiento profético sin el conocimiento de Dios te llevará a la desesperación. Pero el conocimiento de Dios con entendimiento profético te llevará a la esperanza activa, te motivará a prepararte con paz, te impulsará a vivir con propósito, te llenará de una confianza que no depende de las circunstancias. También es vital rodearte de personas que fortalezcan tu esperanza, no que la destruyan. Hay creyentes que constantemente hablan de lo peor, que solo ven oscuridad, que se especializan en esparcir miedo. Y si pasas mucho tiempo con ellos, su perspectiva te contagiará. Pero hay otros creyentes que, aunque conocen los tiempos, mantienen una fe vibrante, que hablan de las promesas de Dios, que te recuerdan que Dios es fiel, que te animan a permanecer firme. Busca esa comunidad. Cultiva relaciones con personas que fortalezcan tu fe, no que la debiliten. Elena G. de White valoraba profundamente a quienes la animaban espiritualmente. Y ella también fue ese tipo de persona para otros. Alguien que, sin negar las dificultades, apuntaba constantemente hacia la esperanza en Dios. Ese es el tipo de influencia que necesitas en tu vida. La esperanza verdadera se manifiesta en acción. No es pasiva. No es simplemente esperar que Dios lo arregle todo mientras tú no haces nada. Es confiar en Dios y actuar en obediencia. Es prepararte con sabiduría mientras mantienes tu paz interior. Es trabajar diligentemente mientras descansas en su soberanía. Elena G. de White vivió esa tensión hermosa. Trabajaba incansablemente en el ministerio, pero descansaba profundamente en Dios. No era pasiva, pero tampoco era ansiosa. Sabía que su labor era hacer lo que Dios le pedía y confiar en que Él haría el resto. Y esa es la actitud que necesitamos hoy. Hacer nuestra parte con fidelidad, prepararnos con diligencia, pero sin ansiedad, sin paranoia, con esperanza firme de que Dios tiene el control y que, al final, su pueblo será vindicado, sus promesas se cumplirán y toda lágrima será enjugada. Esa esperanza no es ilusión, es la realidad más cierta que existe. Y si aferra a ella, mantiene tu alma en paz, incluso cuando todo tiemble. Uno de los engaños más efectivos del enemigo es convencerte de que aún no estás listo para comenzar.
que necesitas primero resolver ciertas cosas, entender más, sentirte más preparado. Y mientras esperas ese momento perfecto, el tiempo pasa. Las oportunidades se pierden y nunca comienzas realmente. Elena G. de White enseñó que Dios no espera que seas perfecto para comenzar a usarte. Espera que seas obediente donde estás ahora, con lo que tienes ahora, con el conocimiento que tienes ahora, porque la perfección es un proceso, no un punto de partida. Y ese proceso comienza con un paso de obediencia hoy, no con esperar estar completamente listo mañana. Si esperas estar perfectamente preparado antes de comenzar a vivir en obediencia plena, nunca comenzarás, porque siempre habrá algo más que aprender, algo más que corregir, algo más que mejorar. Pero Dios te llama a comenzar hoy. El primer paso es siempre el más difícil, porque requiere humildad. Requiere admitir que no lo tienes todo resuelto, que hay áreas de tu vida que necesitan cambio, que has estado posponiendo decisiones que sabes que debes tomar. Pero ese primer paso, aunque difícil, es también el más poderoso, porque rompe la inercia, porque declara que ya no vas a vivir en la complacencia, que estás dispuesto a cooperar con Dios en tu transformación. Elena G. de White escribió que Dios puede hacer mucho con poco si ese poco es entregado completamente a Él. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar lo que tienes, tu tiempo, tu voluntad, tu corazón sincero. Y Dios tomará eso y lo multiplicará de maneras que no puedes imaginar. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que comenzar hoy. Comenzar hoy significa identificar una área específica donde sabes que Dios te está llamando a cambiar y tomar acción inmediata en esa área. No todas las áreas a la vez, solo una. Tal vez es tu vida de oración que ha sido descuidada. Comienza hoy apartando tiempo específico para orar. Tal vez es tu salud que has ignorado. Comienza hoy haciendo un cambio alimenticio. Tal vez es una relación rota que has evitado restaurar. Comienza hoy buscando reconciliación. Tal vez es un pecado específico que te ha dominado. Comienza hoy buscando victoria sobre él. Elena G. de White enseñó que la santificación es progresiva. No cambias todo de una vez, pero sí cambias consistentemente, área por área, decisión por decisión. Y con cada victoria pequeña Dios te fortalece para las batallas más grandes. El error es tratar de cambiarlo todo a la vez y rendirse cuando no puedes. La sabiduría es enfocarte en un área, vencer ahí, y luego avanzar a la siguiente. También significa dejar de postergar las decisiones importantes. Hay decisiones que has estado evitando porque son difíciles. Decisiones sobre tu carrera, sobre tus relaciones, sobre tus prioridades, sobre tu estilo de vida, y has estado esperando el momento perfecto para tomarlas. Pero el momento perfecto no existe, solo existe hoy. Y si Dios te está impulsando a tomar una decisión, posponerla es desobediencia. Elena G. de White advirtió contra el peligro de la procrastinación espiritual, porque cada día que pospones lo que sabes que debes hacer, te vuelves más resistente a la voz de Dios. Tu conciencia se endurece, y eventualmente, puedes llegar a un punto donde ya no escuchas su voz con claridad. No permitas que eso suceda. Si Dios te está hablando sobre algo específico, obedece hoy. No esperes a mañana. No esperes a sentirte listo. Obedece con lo que tienes ahora, y Dios te dará lo que necesitas en el camino. Recuerda que Dios no te está llamando a caminar solo. El Espíritu Santo está contigo para guiarte, fortalecerte, enseñarte. Pero Él no puede trabajar en ti si estás resistiendo, si estás posponiendo, si estás haciendo excusas. Elena G. de White experimentó la obra transformadora del Espíritu Santo en su propia vida y escribió extensamente sobre cómo cooperar con Él. La clave es rendición diaria, es decir, cada mañana. Señor, mi vida es tuya. Obra en mí. Muéstrame lo que necesito cambiar. Dame fuerzas para obedecer.
y luego estar atento a su dirección durante el día. Esa vida de rendición constante es lo que permite que el Espíritu Santo te transforme. No es un evento único, es una relación viva, dinámica, donde cada día entregas de nuevo tu voluntad a Dios y permites que Él dirija tus pasos. El tiempo se está acabando, no en el sentido de que sepamos exactamente cuándo vendrá Cristo, sino en el sentido de que cada día que pasa es un día menos para prepararte, un día menos para fortalecer tu carácter, un día menos para profundizar tu comunión con Dios. Y aunque no sabemos cuántos días quedan, sabemos que no son infinitos. Elena G. de White vivió con esa urgencia santa. No era pánico, era propósito. Era la convicción de que su tiempo era limitado y debía usarlo sabiamente. Y nosotros necesitamos esa misma urgencia. No para vivir en ansiedad, sino para vivir con intencionalidad. Para no desperdiciar días en cosas que no importan. Para invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida en lo que tiene valor eterno. Y eso comienza hoy. Con la decisión de que ya no vas a postergar lo que Dios te ha llamado a hacer. Con el compromiso de que vas a comenzar donde estás, con lo que tienes, y confiar en que Dios te guiará paso a paso hacia donde necesitas llegar. Los tiempos difíciles no destruirán tu fe si hoy construyes el fundamento correcto. Y ese fundamento no es información, no es provisiones, no es conocimiento profético, es una relación profunda, viva y transformadora con Dios. Es un carácter fortalecido a través de la obediencia diaria. Es una mente disciplinada que puede discernir su voz en medio del caos. Es una fe probada en lo pequeño que resistirá en lo grande. Elena G. de White dedicó su vida a preparar al pueblo de Dios para los tiempos finales, y su mensaje fue siempre el mismo. La preparación verdadera es interior. Es espiritual, es transformación del corazón, y esa transformación no sucede de un día para otro. Requiere tiempo. Requiere constancia, requiere decisiones diarias de buscar a Dios por encima de todo lo demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido áreas de tu vida que necesitan cambio, entonces hoy es tu día de decisión. No esperes a mañana, no esperes a sentirte listo. Comienza hoy. Identifica una área específica donde Dios te está llamando a actuar y toma el primer paso. Puede ser restaurar tu vida de oración. Puede ser buscar victoria sobre un pecado que te ha dominado. Puede ser reconciliarte con alguien. Puede ser hacer cambios en tu estilo de vida. Sea lo que sea, hazlo hoy. Porque cada día que pospones es un día perdido. Y el tiempo que Dios te está dando ahora es un regalo. Úsalo sabiamente. Úsalo para prepararte no solo externamente, sino profundamente, interiormente, de manera que cuando llegue la prueba final, estés listo. Recuerda que no estás solo en esta jornada. Hay miles de creyentes alrededor del mundo que están buscando prepararse genuinamente. Busca esa comunidad. Fortalécete con otros que comparten tu compromiso. Y sobre todo, mantén tus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de tu fe. Él es quien comenzó la obra en ti y quien la completará, pero requiere tu cooperación. Requiere que digas sí cada día, que elijas obedecerle cuando sea difícil, que confíes en Él cuando no entiendas, que permanezcas fiel cuando todo tiemble. Porque al final, cuando todo haya pasado, cuando estés en su presencia, comprenderás que cada sacrificio valió la pena, que cada momento de lucha te acercó más a Él, y que la gloria que te espera supera infinitamente cualquier sufrimiento temporal. Si este video te ha ayudado, compártelo con otros que necesiten escuchar este mensaje. Hay muchos creyentes sinceros que están buscando prepararse, pero no saben cómo. Este mensaje puede ser la guía que necesitan. Y si quieres recibir más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Estamos comprometidos a compartir verdad, a fortalecer la fe, a preparar al pueblo de Dios con equilibrio y sabiduría. Porque los tiempos son serios, pero Dios es fiel. Y juntos, apoyándonos mutuamente, podemos atravesar lo que viene con fe inquebrantable. Que Dios te bendiga profundamente, que fortalezca tu corazón, que ilumine tu mente, que te dé la gracia de perseverar hasta el final. No te rindas, no te desanimes, no permitas que el miedo te paralice ni que la complacencia te duerma. Mantente vigilante pero en paz, preparado pero confiado, obediente pero lleno de esperanza. Porque Dios está contigo, Él nunca te abandonará, y si permaneces fiel a Él, Él te sostendrá a través de cualquier tormenta. Los tiempos difíciles vienen, pero la victoria final ya está asegurada. Mantén tus ojos en esa victoria, mantén tu corazón rendido a Él, y camina cada día en obediencia, sabiendo que estás siendo preparado para algo glorioso, que vale toda la eternidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Amén.